Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Qué gusto volverlos a ver y platicar sobre uno de los temas que han estado moviendo la agenda de nuestro país. Y es que la corrupción es uno de los problemas que más afecta el crecimiento y competitividad de las naciones. En nuestro país se viven momentos que podrían ser fundamentales para establecer un nuevo orden y cerrar el paso a la impunidad. Uno de los capítulos más importantes tiene que ver con la extradición de Emilio Lozoya. Él es director de Petróleos Mexicanos. Para analizar este tema nos acompaña vía remota Jesusa Cervantes. Ella es reportera de la revista Proceso, ganadora del premio alemán de periodismo Walter Reuters y por su reportaje Caso Monex. Muchas gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Canal 14. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. También nos acompaña vía remota la analista política María Amparo Casar. Ella es presidenta de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal 14. Al contrario, Omar, muchas gracias. Un placer estar por primera vez con ustedes y saludo a mi colega Jesusa. Un placer, ¿Qué el tal? gusto es nuestro. Buenas noches, Amparo. Es un placer también tenerla aquí, aunque sea vía remota. Y no me aflete usted, por favor, ¿eh? En estos momentos es lo más óptimo estar vía remota, pero por fortuna podemos analizar estos temas. Una caja de Pandora que se abrió en esta administración, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un testigo que ya declaró, con un testigo que puso sobre la mesa sus cartas. Falta mucho por resolver, pero al menos ya habló. Me gustaría conocer sus primeras impresiones sobre lo que puso sobre la mesa Emilio Lozoya al declarar esta declaración, este texto que comprende alrededor de 60 folios y que menciona a políticos y a empresas. Jesusa Cervantes, me gustaría conocer tu punto de vista, la trascendencia de esta declaración. Bueno, pues mira, tiene, Omar, muchísimas aristas. Es una denuncia y aquí lo más importante de todo esto es que está haciendo grandes revelaciones. Sí, es cierto, había algunas cosas, muchísimas de las que ya se habían publicado en diversos medios. Mexicanos contra la Corrupción fue uno de los primeros que habló sobre el tema de Lozoya, la revista Proceso, bueno, en fin, varios. Pero aquí el problema es que las pruebas, esto es lo que estamos esperando todos. Malamente se filtró, creo yo, la denuncia, pero bueno, finalmente ahí la tenemos. Abarca cuestiones transeccionales, que eso es lo que llama la atención, y bueno, no nada más implica un asunto de corrupción en tema de que si fueron los sobornos, si fueron contratos. Creo que también estaría simbrando el sistema de partidos políticos, que es un tema que poco se ha hablado, pero que también tiene un gran efecto. Claro. María Amparo Casar, me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta declaración. Gracias, Omar. Coincido con Jesusa y diría que no se abrió el caso Lozoya en esta administración. Como bien dijo Jesusa, desde 2016-2017, Quinto Elemento, Mexicanos contra la Corrupción, a través de una investigación de Raúl Olmos y de Quinto Elemento, y el Proceso sin duda ha sido protagonista en esto, pues se dieron a conocer en el caso que más conozco de cerca yo, que es el de Mexicanos contra la Corrupción, pues incluso se exhibieron, no solamente nos basamos en dichos, sino que se exhibieron transferencias que se hicieron a la isla de Antigua, transferencias que mostraban la ilegalidad o el dinero sucio, el dinero ilícito por estos sobornos, que empezó todo con una corte en los Estados Unidos. Así que se abrió desde antes. Es cierto que no fue atendido este problema de Odebrecht en particular y todo lo que surgió, todo el hilo. Ahora, hasta ahora, con la declaración de Lozoya, esta declaración, pues sí, fue filtrada, pero después de que más de una semana el presidente de la República estuvo invitando a quien tuviera esto, pues que lo hiciera público, ¿no? Entonces, no sabemos quién dio a conocer las 63 folios, las 63 páginas que contienen la denuncia, pero creo, Omar, que hasta ahora solo tenemos un conjunto de dichos
y un delincuente confeso. Ese delincuente confeso es el señor Emilio Lozoya, y donde dice claramente que los primeros 4 millones de pesos que se recibieron, él se embolsó 1.5 millones. De forma tal que tenemos un delincuente confeso, un montón de indicios y un montonal de dichos que involucran cuando menos a 70 personas del sector público y del sector privado. Así es. De hecho, Jesús dice en una parte, me parece relevante de su declaración, dice: en general, lo que puedo referir como director general de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas, tenían que ser remuneradas o compensadas. La forma en cómo eran recompensadas era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles para que estas personas se beneficiaran. En ese sentido, Jesús, la corrupción, pues sabemos que ha sido un tema concurrente en nuestro país. Si bien es cierto, y concuerdo, hace falta destrabar todas estas declaraciones, pero desde la perspectiva tuya como periodista, has investigado estos temas de corrupción. ¿Hacia dónde nos remiten? ¿Qué es lo que tú puedes concluir de evidencias que tú has recopilado? Bueno, a ver, el tema de corrupción no fue, ni lo inauguró Enrique Peña Nieto, ni nada por el estilo. Hoy lo que tenemos son, como dice la maestra Amparo Casar, dichos y las pruebas de todo lo que fue el proceso que se le siguió a Marcelo Odebrecht en Brasil, sobre todo Drusui, que es este sistema donde venían todas las transferencias. Pero el sistema de toda la corrupción, pues bueno, no es nuevo. Estamos hablando, hasta lo que yo estuve ya trabajando en la revista Proceso, fue el caso de Vicente Fox, ¿no? Hubo muchísimos temas de corrupción ahí. Igualmente le siguieron con Calderón, le siguieron con Enrique Peña Nieto, no es algo nuevo. Con Carlos Salinas de Gortari también se habló muchísimo de los temas de corrupción, sobre todo cuando se entregaron todas estas empresas que eran del Estado y que se entregaron a particulares, que por cierto entre ese estaba Agronitrogenados al propio a Alonso Ancira, y que hoy es uno de los elementos que se está viendo en el caso Lozoya por la recompra, ¿no?, de esta planta que sirve para hacer los fertilizantes y que genera amoníaco. Pero el tema de corrupción es algo que nos ha marcado como país. No somos el único, por supuesto, en todos los países hay corrupción, pero aquí lo interesante es que por primera vez se están presentando denuncias sobre algo que a mí me llama muchísimo la atención. Todas estas denuncias, los medios de información diversos, Reforma, Mexicanos contra la Corrupción, Proceso, El Universal, diversos medios han publicado constantemente, ¿sí?, hechos, pruebas, documentos, aún incluso antes de que existiera el IFAI, ¿no? Obteníamos nosotros documentos de distintas maneras, se daban a conocer y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, para mí eso es lo novedoso, que por primera vez, ¿sí?, se está tomando en cuenta esto, pero ojo, esto no es algo gratuito, ¿eh? Hasta lo que yo sé, como bien dice María Amparo, 2017 empezó toda la investigación sobre el caso de Lozoya, porque bueno, venía todo este tema ya desde Estados Unidos, en diciembre del 2016, la declaración de Marcelo Odebrecht. Sin embargo, fue hasta 2017, pero no fue casual. Recordemos que ahí en ese momento estaba Raúl Cervantes, estábamos en el tema el nuevo fiscal, ¿cómo se le llamó, Amparo? Este fiscal, ¿cómo? ¿El autónomo o el que se quedó en lugar de Cervantes como encargado de...? No, cuando era el autónomo, fiscal Carnal. El fiscal Carnal, estábamos justamente en ese momento,
cuando se estaba viendo todo lo del fiscal carnal, había denuncias, las organizaciones sociales estaban demandando un fiscal que no fuera justamente amigo, y en ese proceso estaba Raúl Cervantes, ¿sí? Raúl Cervantes quería ser uno de los fiscales. Yo no sé si para presionar fue que él empezó una investigación, porque de acuerdo a todo el documento, toda la investigación de 2017, están todas las declaraciones de Marcelo Odebrecht, de Mascarenas, de Luis Güell, está todo lo de Etileno 21. Es muy curioso también porque ahora resulta ser que justamente lo que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido en contra de Felipe Calderón, que es como es un viejo pleito, ¿no?, de rencillas después de la elección del 2006, y ahora le pusieron en bandeja de plata, ¿sí?, al expresidente Felipe Calderón, porque es desde el 2017 que sale Etileno 21, que fue durante la administración del señor Felipe Calderón. Entonces, a mí lo que me gusta ahora es que se estén tomando en cuenta todas las investigaciones de los diversos periodistas. ¿Por qué? Porque el gobierno, a pesar de tener pruebas que presentábamos, no hacía ninguna investigación. Hoy, por lo menos, sí, estamos teniendo eso. Ahora, podemos caer en que esto sea un gran show, ¿no? Ese es el otro gran tema. ¿Se va a investigar realmente? ¿Se quiere llegar a fondo o se quiere utilizar y se está mezclando con los temas políticos 2021? Y bueno, esa es la parte que, por supuesto, a nosotros y creo que a todos los mexicanos no nos agradaría para nada. Pone sobre la mesa varias aristas. Jesús, me gustaría que retomar esto que comentas de los presidentes. La corrupción, como bien dices, no es nueva, no es un aspecto que se ha manejado en estos momentos, pero quizás sí otra de las variantes es que por primera vez hay un testigo de esta naturaleza que ha hablado, que están tratando de que exponga con pruebas sus dichos, pero que también, como dices, Jesús, y hacia ese análisis quiero que comentes, María Amparo, es sobre los presidentes, la corrupción transeccional. Al menos en esta declaración hablan de 3 presidentes. Carlos Salinas de Gortari, que incluso operaba para el PAN, Felipe Calderón y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas al respecto, María Amparo? En un momento al tema que me convocas, Omar, si me das oportunidad de reaccionar ante lo que dice Jesús, porque me da mucho gusto que haga esta historia hasta que llega cuando menos a lo que denominamos en ese entonces el fiscal Carral. Recordemos que cuando renuncia Raúl Cervantes, que en efecto ya tenía un avance en la investigación de Odebrecht junto con sus subprocuradores, él en su renuncia dice: y yo dejo esta parte de la investigación, no sabemos hasta dónde llegó, pero él dejó buena parte, y de eso se los puedo asegurar porque nosotros mismos entregamos la evidencia que teníamos, la pusimos al servicio en ese momento de la Fiscalía. No concuerdo, Jesús, para meter algo aquí de polémica entre tú y yo, en el sentido de que nunca había pasado algo de como que vayamos por el camino de la justicia. Yo no sé si va a pasar algo. Hasta ahorita tenemos esta declaración y la promesa de Emilio Lozoya, casi después de cada sección de sus 63 páginas de denuncia, dice: y presentaré al testigo, ¿no? Lo pone seguido de ese párrafo. Ojalá, y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, que esto no se quede nada más en un show mediático que puede servir propósitos, bueno, está sirviendo propósitos políticos electorales. También en esa historia que nos recuerdas bien, Jesús, está lo de la Fiscalía para Delitos Electorales, que también en ese entonces Santiago Nieto, antes de que lo despidieran malamente y por razones políticas, también en el sexenio de Peña Nieto, pues también tenía una línea de investigación que supongo que sigue persiguiendo ahora, bueno, no supongo, sé que siguen persiguiendo ahora en materia de lavado de dinero desde la unidad de inteligencia financiera. Segundo, entonces me quedo con la interrogante de si realmente va a pasar algo.
Me da también muchísimo gusto, Jesús, que hayas mencionado, yo creo que a mí se me hubiera ido, pues la contribución no reconocida, y tampoco estamos ni pidiendo que se nos reconozca, del periodismo de investigación que han hecho ustedes, los periodistas, y los que hacemos pues más análisis político aplicado, en donde se ha mostrado que Pemex ha sido durante muchos años, transeccionalmente, incluso yo me voy mucho antes de Carlos Salinas de Gortari, en donde Pemex ha sido no la caja chica, sino la caja grande del Estado mexicano, con pues ninguna transparencia al principio y después con alguna transparencia que creo que ahorita estamos sufriendo los periodistas y los investigadores para tener acceso a información. Sí está, Omar, muy cerrada la información durante este sexenio, o está muy dosificada durante estos casi 2 años de gobierno. Y paso ahora a lo de los expresidentes. Perdón que me haya extendido, Omar, Jesús. Adelante. En materia de corrupción. Creo que nadie en su sano juicio podría decir que no había una corrupción desmedida en los sexenios anteriores, en unos más que en otros, en uno más visible, pero particularmente en el de Peña Nieto. Cuando acusan a los medios, cuando acusan a los periodistas, cuando acusan a las organizaciones de la sociedad civil que antes no visibilizábamos la corrupción, creo que es faltar a la verdad. Mexicanos contra la Corrupción, que se creó en el penúltimo año de Enrique Peña Nieto, pues vaya que sí reveló escándalos de corrupción de Peña Nieto, ¿no? El 80% de nuestras investigaciones periodísticas fueron a ese respecto y bueno, pues ahora toca investigar al gobierno en turno. Yo creo en la voluntad del presidente de acabar con la corrupción o disminuir la corrupción y la impunidad en este país, que es una tarea pues titánica. Los países que menos tiempo les ha llevado, pues les ha llevado cuando menos 25 años comenzar a disminuirla. Lo que no concuerdo, concordando con el propósito, e incluso les diría yo, me encantaría ayudar a la actual administración a una verdadera política anticorrupción. Esto de juzgar a los expresidentes, pues no es una cosa electiva. Si los expresidentes cometieron delitos y estos delitos no han prescrito, número uno, primero nos tienen que decir por qué delitos se les quiere procesar, porque salvo en el caso de Felipe Calderón, que sí se habla de por etileno 21 y desde luego de Peña Nieto, a Salinas no nos dicen bien a bien por qué se les quiere juzgar. Segundo, tenemos que saber qué delitos. Tercero, ¿qué pena merecen esos delitos y cuándo prescribieron o si no han prescrito esos delitos? Porque si no estamos hablando de pura demagogia. Para saber si un delito prescribió o cuándo prescribe, lo único que tiene que hacer uno es ver de qué se ha acusado, entonces ver la pena máxima, la pena mínima, dividir entre 2 y la prescripción del delito es la división entre la pena máxima y la pena mínima. Doy un ejemplo para beneficio de nuestro público. Si el legislador del PAN, que dicen cualquiera de ustedes, cualquiera que quieran escoger, no quiero dar nombres, cometió un delito discreto, que quiere decir que no sigue en el tiempo, o sea, que nada más recibió un moche por pasar la reforma energética, digo, suponiendo, y ese delito tiene una pena máxima de 2 años, una pena máxima de 10 años y otra de 2 años, ¿sí? Son 12, entre 2 a 6, prescribe en 6 años. Ese delito no estaría prescrito, pero muchos otros sí estarían prescritos. Entonces, creo que si queremos creer en la seriedad de que se quiere hacer justicia en ese país, en este país tendrían que empezar primero por decirnos de qué delitos, qué pena reciben, cuándo prescriben y si hay presunción de delincuencia, entonces se debe de perseguir y no se debe de poner de ninguna manera a consulta popular. Bien. Con esto cierro. Bien. El pueblo no está para hacer justicia. El presidente no está ni para hacer justicia ni para investigar.
La Procuraduría está para investigar, pero no para hacer justicia, y el Poder Judicial es el único que está autorizado para impartir la justicia. Es esa escalerita de 4 escalones la que se tiene que seguir si lo que queremos es creer que en este país vamos por buen camino en materia de el Estado de Derecho y del orden. Bien, te doy la palabra. Permíteme, Jesús, te doy la palabra. Tengo que hacer una breve pausa, inevitablemente, y regresamos contigo para que contraargumentes esta parte. Regresamos, claro que sí. Regresamos. Gracias. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos analizando toda esta red de corrupción que se ha estado dando a conocer y que por supuesto estamos esperando que se den las suficientes pruebas y se procedan judicialmente contra todo esto que hemos estado viendo en los últimos días. Me gustaría darte la voz, Jesús, antes de irnos a pausa. Ibas a comentar algo sobre lo que comentó María Amparo Casas. Sí, en este tema de que si puede o no juzgar la población, efectivamente la población no está para juzgar, pero hay algo, la población ha sido la afectada y entonces la población tiene como ese deseo, esas ganas de ver a alguien que se le está juzgando de todas las tropelías. Ahora, los villanos favoritos de este país en las últimas décadas, bueno, pues ha sido Carlos Salinas de Gortari y la gente está deseosa de que se le juzgue. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas ha estado presente desde que salió del sexenio, desde que salió de la presidencia. Él nunca ha dejado de estar. Tan no ha dejado de estar que ahí está José Antonio, que es su concuño y está involucrado, estuvo en Pemex, no hay que olvidar la Operación Zafiro. Él era el encargado de todos los recursos que se entregaban a los estados de parte de la Secretaría de Hacienda, González Anaya, José Antonio González Anaya, su concuño. Entonces, la gente quiere ver, está deseosa de que se haga justicia y la gente, yo creo que por eso hay que recordar que Andrés Manuel es un hombre sabe el timing, o sea, es un personaje que maneja muy bien la cuestión de los medios, las redes, sabe en qué momento hablar, sabe en qué momento meter jiribilla y pone los temas en la mesa. Entonces, él sabe que la gente pues está deseosa de este juicio, ¿sí? Razón por la cual habla de someterlo a una consulta para ver si se les juzga o no. Sabemos que es un asunto totalmente mediático y como dice la doctora María Amparo, que no se puede estar juzgando a partir de lo que diga la población, pero la población es la principal afectada. Y yo creo que en el caso de Salinas, efectivamente, en la denuncia de hechos de Lozoya, no dice específicamente, únicamente habla de un bloqueo en el tema de fertilizantes y que se beneficiara a los hijos. Quitemos el tema de los hijos, porque el tema de los hijos siempre ha sido utilizado en todos los sexenios, ¿no? Y en algunas ocasiones sí tienen que ver y en otras no. Ok, quitando ese tema, efectivamente hay una intención en el tema de fertilizantes por parte de Carlos Salinas de Gortari y también se operó, porque hay una parte muy, muy interesante que dice Lozoya, que cuando él sale y llega José Antonio González Anaya, que es el concuño, llega a la dirección de Pemex, bajan todo el programa que tenían para rehabilitar todo este tema de los fertilizantes y estamos hablando de la planta de vinilo que estalló en Pajaritos, estamos hablando de agronitrogenados, de Fertinal, que todo eso se iba a rehabilitar y en el primer informe que le da José Antonio González Anaya a los diputados sobre el estado que guarda Pemex es una reducción de 100,000 millones de pesos, así, de entrada, ¿sí? Donde se bloquea totalmente los fertilizantes, se bloquea totalmente las petroquímicas. Y esa persona
finalmente viene en la línea de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Entonces, todo lo que está diciendo el señor Emilio Lozoya trae perfectamente una línea, trae un hilo conductor, ¿sí? Que viene desde Carlos Salinas y termina ahora con Enrique Peña Nieto. Eso no lo podemos negar, ¿sí? A mí no me gustaría, por supuesto, que fuera la población la que decidiera si se les lleva o no a juicio, pero también hay una parte que yo no sé hasta dónde el de traición a la patria. ¿Por qué delitos puedes juzgar tú a un presidente de la República o expresidente? Traición a la patria. Me está diciendo que son dos, ¿no? Uno es traición a... ¿Perdón? Traición a la patria y delitos del orden común. Ok. Graves del orden común, nada más. Ok, vayámonos a traición a la patria. ¿Es traición a la patria haber permitido, si se comprueba, claro, que empresas extranjeras hayan dictado la política energética de nuestro país? Como dice Emilio Lozoya, y que estuvo tanto Odebrecht, menciona también a Tradeco, menciona a IGA, ¿no? ¿Eso es traición a la patria? Que intervenga empresarios de otros países para fijar hacia dónde va. Esa es una. La otra, en el caso de Carlos Salinas de Gortari y en el caso de Felipe Calderón, ¿es traición a la patria haber dejado a un país quebrado en un área, en cierta área? Me refiero, por ejemplo, la petroquímica, cómo quedó totalmente hasta ahorita con multas de 3,000 millones de pesos debido al tema de etileno 21, ¿no? Se acabó totalmente con la petroquímica, estamos importando polietilenos del orden de 35,000 millones, entre 35,000 y 40,000 millones de dólares, ¿sí? Que eso se tendría que estar comprando aquí en México. A la petroquímica mexicana tendría que estar haciendo todo el etileno, y los empresarios que utilizan el etileno para sus productos, que es prácticamente todos los objetos de nuestra vida diaria, tendrían que estarse elaborando aquí. Eso es traición a la patria. Y la otra, y que viendo los tiempos, los años, lo que dice la doctora, podría alcanzarle quizá a Felipe Calderón, pero a Carlos Salinas de Gortari, a ver, ¿le alcanzaría? No, creo que no. Lo que pasa es que es el villano favorito. Y no se está mencionando a Ernesto Zedillo Ponce de León, y hablaríamos del FOBAPROA y todo lo que le costó al país y que todavía estamos pagando intereses, claro, ¿no? Al respecto, entonces Jesús, yo creo que es un asunto mediático. Al respecto, Jesús, y para pasarte la palabra, María Amparo, ya vi que tienes varias anotaciones que seguramente están listas para ser expuestas. Me gustaría precisamente comentar este hilo rector que propones, Jesús, respecto al presidente Carlos Salinas. Él dice en su resolución: resulta que en el marco de un viaje a Cali, Colombia, entre el 20 y 24 de mayo de 2013 para participar en un evento con otros jefes de Estado y en un foro empresarial, el empresario Federico Martínez Umenta, director general de Tradeco, se le acercó a Enrique Peña Nieto y le dijo que él y su socio Carlos Salinas de Gortari estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales. Menciona en varios momentos, por supuesto, a Carlos Salinas de Gortari, pero es la narrativa que, como bien comenta Jesús, al parecer es lo que está tratando de poner sobre la mesa Emilio Lozoya, que el gran operador de todo esto es Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo no sé si a Carlos Salinas de Gortari se le atribuyen tantos poderes todavía, fíjate, desde que dejó la presidencia, una presidencia que, como sabemos, fue muy cuestionada. Bueno, el acceso de Carlos Salinas a la presidencia fue pues de los más cuestionados de la historia, incluso yo te diría que más que el de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, como bien dice Jesús, pues es el villano favorito. Hay una cosa que sí creo que es celebrable de esto que está pasando con el caso de Brecht o el caso Lozoya, como lo queramos llamar, que es que más que centrarse en un acto de corrupción, aquí lo que se está hablando es de una red de corrupción y de un modus operandi, o sea, cómo opera la corrupción. Eso en sí es valioso porque lo que habíamos visto en el pasado
más que revelar redes de corrupción, revelaban actos de corrupción, y es mucho más valioso y mucho más importante para la política anticorrupción saber cómo se forman estas redes. Supongamos que sin conceder que Lozoya tuviera razón, pues es tejer una red muy amplia de intereses públicos y privados que vienen desde Carlos Salinas de Gortari hasta este momento. Y creo que esa es una visión correcta, ¿no? Seguir las líneas de las redes más que de los actos de corrupción. Ahora paso a lo que me preguntan y a lo que dice Jesús, ¿no? Nadie en su sano juicio va a defender que no hubo en el pasado estos actos de corrupción, y que me parecen, tanto por lo que significan como por los montos, realmente preocupantes en este país, y que te revelan mucho sobre el sistema político. Traición a la patria. Dices, Jesús, y dices bien, que la población tiene unos grandes deseos, unas grandes ganas de ver castigados a los corruptos del pasado. Y estoy de acuerdo, pero también eso te habla de lo mal que funcionan las instituciones de procuración y administración de justicia en este país. Creo que la población no está ahí, y no es que yo no crea en la cosa de que pues realmente estamos en una democracia delegativa, pero pues nuestros representantes tienen que seguir el mandato, como diría Andrés Manuel López Obrador, del pueblo. Pero creo también, Jesús, no sé si estarías de acuerdo conmigo, que un presidente debe de asumir su responsabilidad y no pasársela a la población. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador con querer someter a consulta si se deben de llevar a juicio es, en algún sentido, quitarse responsabilidad propia para que él pueda seguir con su discurso de que no es vengativo y decir, oye, me lo está pidiendo la sociedad. Y creo que eso es mala consejera, porque la sociedad, me imagino que también le pediría muchas otras cosas que no estaría dispuesto a hacer. Por eso tenemos democracias representativas. Traición a la patria, finalmente. Pues sí, traición a la patria, yo creo que si nos ponemos muy estrictos, pero pues como sabemos que es un artículo de papel que ni siquiera está regulado, no hay ley reglamentaria propiamente tal, o hay una muy defectuosa, pues sí podríamos irnos en el mismo discurso de López Obrador, pues todos los presidentes que se acogieron a los mandatos, como se dijo, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, pues traicionaron a la patria, ¿no? Se traiciona a la patria con Pemex, sí, y la población es la más afectada, también tienes razón. Jesús, me pregunto si hoy en día podríamos decir que con esta definición de traición a la patria, pues que entonces también este presidente, como todos los anteriores, podría ser juzgado por traición a la patria por las pérdidas que se han ocasionado debido a las malas políticas públicas, las pérdidas en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, o en la política sanitaria por COVID. Entonces creo que es una discusión perdida lo de traición a la patria, ¿no? No lo tenemos, creo que sería mejor una cosa como el sistema norteamericano, pero esto de traición a la patria no nos va a llevar a ningún lado, y creo que apoyarse en la población, si bien puede tener réditos políticos, es una mala consejera en términos o es un engaño que se puede usar de manera discrecional para tomar decisiones de política pública. Un presidente debe de asumir su mandato, y entre sus mandatos está respetar la Constitución, y en la Constitución está perseguir este tipo de delitos. No hace falta que los pidamos el 100% de la población. A ver, dos cosas. Una, adelante. Sí, gracias, Omar. En el tema de Andrés Manuel, cuando era presidente electo, ¿sí?, tuvo una entrevista con Carmen Aristegui, que todos recordaremos, ¿no?, donde ella le pregunta si se juzgaría o no a los presidentes. Él dice que no, pero dice que si hay denuncias, ¿no?, entonces él no va a meter las manos, ¿ok? Y luego después
menciona, pero si la población lo quiere, lo podríamos someter a consultas si la población quiere. Entonces, si él empezó desde que era presidente electo con esta historia y hoy se le presenta, pero ahora sí, como dijo el propio presidente, le cayó como anillo al dedo. Todas las declaraciones de Emilio Lozoya parecieran que están hechas, ¿sí?, para darle al presidente todos los elementos, ¿sí?, para que justifique todo lo que él ha dicho. Contra Carlos Salinas de Gortari, contra Felipe Calderón, contra Enrique Peña Nieto. Pareciera un guión hecho para que Lozoya lo dijera. Sí. Si tomamos en cuenta toda la narrativa de Andrés Manuel desde que era presidente electo, refiriéndome únicamente a la parte, por supuesto, de juzgar a los presidentes. O sea, le presenta toda una narrativa Lozoya. Una narrativa que los propios medios en diversos momentos presentamos con documentos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos del presidente es que a él le gusta jugar con eso. Le gusta poner en los medios y nosotros, todos los medios, nos vamos con la agenda que él nos está marcando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy hábil el hombre. Nadie le quita eso. Ahora, en la otra parte de traición a la patria, que también se tendría que juzgar al propio, esta administración, dice la doctora María Amparo Alcázar, que también a él se le tendría que juzgar a la actual administración por las pérdidas tanto en CFE como en Pemex. Recordemos que las pérdidas de estas dos son producto de una política, ¿sí?, que ha venido. Por ejemplo, hablemos del huachicol. 150% se elevó a partir de que llega el propio Enrique Peña Nieto. Cuando estaba Vicente Fox, era mínima en la proporción del huachicoleo. Empieza a aumentar un poco, sí, efectivamente, con Felipe Calderón, pero se dispara un 150% con Enrique Peña Nieto. Esta parte del huachicol le genera un hueco a la propia Pemex. La disminución de inversión de 100,000 millones de pesos que mencioné hace un rato y que le anuncia a los diputados, y ningún diputado fue capaz de decirle, oiga señor, nos está llevando al traste con esta falta de inversiones. Y además había un pago a proveedores pendiente de 60,000 millones de pesos. ¿De dónde? ¿De dónde? Y nunca lo preguntaron, nunca lo explicó tampoco José Antonio González Anaya. Entonces, Pemex, la parte de la crisis que hoy está viviendo Pemex, ¿sí?, se debe a sexenios anteriores. También hay que recordar, Felipe Calderón. Para Felipe Calderón era mucho más fácil porque él necesitaba cash, porque tenía una crisis económica que vivió 2008 muy fuerte, producto de la de Estados Unidos y que también nos llevó a nosotros, ¿sí? Traía una crisis económica, necesitaba efectivo. ¿Qué fue lo que hizo Felipe Calderón? En lugar de procesar el crudo para hacer gasolinas, voy a vender el crudo porque tengo dinero fresco. Entonces se dejan de producir gasolinas, se importa gasolina, ¿sí?, a Estados Unidos, que sale mucho más cara, y todo eso se afecta a Pemex. Entonces es muy difícil juzgar actualmente las pérdidas de Pemex de este gobierno, porque sí traen una cola bastante larga. Fueron 12 años de saqueo que, como bien dice, no es la caja chica, fue la caja grande. Ahora, claro, habría que entrar también a la otra parte, perdón, Omar, nada más para terminar, habría que ver dónde quedaron los recursos de esas ventas de gas al extranjero, de crudo al extranjero. El gas era para Europa, el crudo era para Estados Unidos. ¿Dónde quedaron? Quedaron en PMI Internacional, que no se puede juzgar, no se puede auditar porque son empresas filiales que no entran dentro de toda la estructura del reglamento y la propia ley de Pemex. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿A quién vamos a juzgar? O sea,
Es que es tan complicado esto. Permíteme, Jesús, que te corte. En efecto, tenemos que hacer una pausa, pero es muy importante este otro asunto que estás comentando. Todas las empresas que han estado ligadas a esta toma de decisiones desde el poder político. Una pausa, vamos a una pausa breve y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en este interesantísimo y apasionante tema. Ya hablamos sobre pues, algunas personalidades que han estado involucradas en estos casos de corrupción que se han dado a conocer, pero hay empresas que también han sido fundamentales en estos nichos que se han abierto de la corrupción. Empresas como Grupo IGA, que como bien decía Jesús, han estado involucradas en muchos reportajes, análisis previos a toda esta declaración de Emilio Lozoya. Grupo Tradeco, Altos Hornos de México, Braskem, y que por supuesto involucran diversos sexenios. Al respecto, me gustaría preguntarte, María Amparo Casar, ¿cuáles son cuál ha sido el juego de estas empresas desde tu punto de vista y desde tus análisis que has hecho y cómo han pivoteado precisamente para poder desarrollar todos estos casos de corrupción? Mira, qué bueno que sacas este tema. Me preguntas a mí, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Qué bueno que sacas, Omar, este tema a la discusión, porque cuando hablamos de corrupción siempre nuestro villano favorito es el gobierno en turno o los gobernadores, pero vaya, en particular el Poder Ejecutivo, que también hacemos investigación, las organizaciones y los periodistas sobre los otros poderes. Pero se centra sobre los políticos, que todos los tenemos en muy mal concepto. Yo pienso que si no estuviéramos llenos también de buenos políticos de servicio de carrera que llevan muchos años en el sector público, que hay mucha gente honesta, lo mismo que pasa con los policías, pues este país ya se hubiera desbarrancado. Y cuando digo que qué bueno que sacas este tema es porque a los políticos es a los que fustigamos, pero por cada acto de corrupción y por cada red de corrupción que descubrimos, siempre hay también empresas privadas. O sea, la corrupción, como casi cualquier otro fenómeno, es una cuestión de un oferente y un demandante. Es muy raro ver un caso de corrupción en donde nada más hay desvío de recursos y no está involucrada ninguna empresa privada. Y creo que para combatir la corrupción, lo primero que tenemos que reconocer es que siempre hay el sector privado y el sector público del otro lado, ¿sí? Nos puede dar más coraje y nos puede indignar más que la corrupción provenga del sector público, porque finalmente ellos están para defender nuestros intereses, pero el sector privado es importantísimo. Y si no tenemos una perspectiva, y en particular el gobierno de López Obrador no tiene una perspectiva también para frenar la corrupción o disminuir la corrupción y la impunidad respecto al sector privado, va a fracasar este sexenio como han fracasado los anteriores, si es que se lo plantearon en algún momento de manera seria, el combatir la corrupción. Todas estas empresas que tú mencionas, que vienen también en la declaración de Emilio Lozoya, deben de ser investigadas con el mismo rigor que deben de ser investigados los funcionarios públicos involucrados. Porque aquí sí, lo que se nos está develando es el presunto contubernio, porque tenemos que decir todo el tiempo probable, presunto, etcétera, si no nos van a acusar de daño moral, el presunto o probable contubernio entre una empresa privada y una dependencia o un conjunto de dependencias o la presidencia de la República, como tú quieras. Yo sí pediría como ciudadana, así como decía hace rato Jesús, que hay una gran sed de parte de la población de que se haga justicia porque fue la más afectada, pues sí, que se haga justicia parejita,
en los que incurrieron del sector privado y los que incurrieron en el sector público. En ambos hay indicios, subrayo la palabra, indicios de que se cometieron delitos graves de esa paraguas que en el Código Penal se llaman delitos de corrupción, porque el delito de corrupción no existe, es un conjunto de delitos. Entonces, sí es importantísimo el tema que traes a la mesa y hay cuando menos 7 u 8 empresas involucradas. Sí, varias de estas constelaciones nos llevan a Odebrecht, Felipe Calderón, Braskem, Jesusa, que tiene que ver, por supuesto, con los casos de Etileno 21, que fue un pacto transnacional, Grupo IGA, Juan Armando Hinojosa Cantú, la Casa Blanca, que seguramente todos nos acordamos de lo que sucedió con este caso, y así varias empresas también, Grupo Tradeco, ya habíamos mencionado anteriormente cómo para desarrollar el tema del Pacto por México, cómo también se logró cuajar algunas empresas en este tipo, empresario también Federico Martínez Urmenta, ya lo había dicho, con Tradeco, que tiene que ver también con este caso de Carlos Salinas de Gortari, empresas que tuvieron que ver con todos estos casos. ¿Qué nos dices, Jesusa? Que esas nada más son la punta y son las que, vuelvo al tema, mediáticamente son las que impactan, ¿ok? Pero empresas hay muchísimas, muchísimas. O sea, Pemex, cuando estamos hablando de Pemex, estamos hablando de contratos millonarios. O sea, son, por ejemplo, $150,000 por tener una plataforma parada, un barco parada, que es lo que se le cobra a Pemex. Nada más. Por un día, por un solo día, $150,000. O sea, Pemex tiene contratos tan elevados, tan jugosos, ¿sí? Que no es una sola empresa, son muchísimas empresas. Aquí salió IGA, menciona la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Juan Armando Hinojosa ha estado desde que estaba en el Estado de México. El señor Enrique Peña Nieto estuvo unido a él desde Montiel. Estuvo IGA, que es cuando llega al Estado de México, procedente de Tamaulipas. Tenemos a Braskem, que viene desde el 2009. Tenemos a Odebrecht, que estuvo cuando hizo la presa en Michoacán, donde estaba Leonel Godoy como perredista, gobernador de Michoacán, y estaba la presa que construyó, que también se elevaron muchísimo los costos. O sea, ¿qué es lo que pasa en Pemex y qué pasó con Odebrecht? No nada más es con Odebrecht, es con muchísimas empresas. Tú das un contrato, le pones todos los requisitos a modo, se lo das a una empresa con un costo y a mitad de año o al siguiente año se elevan los costos. Impresionante. Y luego, cuando se elevan los costos, sucede otra cosa, que por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que tuvo todo lo de las carreteras y que ha traído el abogado Gargan, y como, ahorita se me va el nombre, el abogado que ha traído todo este tema de OHL, por ejemplo, en el Estado de México, ¿sí? Con el tema del doble piso, no sé cómo se llama esta carretera que va a Estados Unidos, en el Estado de México, que se mete a OHL, le dan el contrato, elevan los costos, elevan cada rato el peaje se va como cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en las bolsas de Estados Unidos y en la Bolsa de España. Entonces, al elevar el peaje, se elevan las ganancias de OHL. Entonces, IGA es la que está, Odebrecht es la que está, y Tradeco, de esa no sabíamos, ¿no? O por lo menos no era mediáticamente, pero tenemos OHL, tenemos a TMM, tenemos a Oro Negro. O sea, hay una cantidad de empresas, Evia, Swiver, tenemos muchísimas empresas en Pemex que han sido utilizadas por parte de políticos ligados, porque así es como funcionaba. Hablaba hace un rato, María Amparo, de toda esta corrupción, de cómo se da el andamiaje, ¿no? Y el andamiaje generalmente ha sido políticos unidos a empresarios, los empresarios son prestanombres, se llevan una parte, y el político es el que hace la negociación con los funcionarios en turno, ¿no?
para que se les den los contratos. Esa parte, cuando uno empieza a investigar y ves todas las actas, cuando empiezas a ver los registros públicos de la propiedad, es apasionante. Sí. Cuando tú ves todas las líneas. Dices, claro, santo Dios, estos son unos hábiles, ¿cómo le hicieron, no? Y resulta ser que el nombre que aparece es Higa, es Juan Armando Hinojosa. No, señores, no es Juan Armando Hinojosa, es un conjunto de funcionarios. Llegamos ya a la parte final, le quiero hacer ya los últimos comentarios, con ello podemos cerrar. María Amparo Casar, si me lo permites, también a partir de lo que vas a argumentar, 2 minutos y 2 minutos, por favor. Ya no tenemos más tiempo, lamentablemente, pero seguramente estarán invitados a otro programa. Pues eso, esta pues, etapa que estamos viviendo contra la corrupción, esta nueva formas, ¿consideran que están realmente combatiendo la estructura, los cimientos de ese poder corruptor? Me gustaría empezar contigo, María Amparo. Bien, me tomo 10 segundos para agregar un dato. Adelante. A lo que nos dice Jesús, que en todos lados se cuecen habas, y tiene que ver con lo que me preguntas, Omar. En este puro sexenio, sí, en Pemex, muy buena parte de los contratos, en el número de contratos, ahorita voy el monto, se han dado por adjudicación directa a pues, empresas como siempre, como fue en el pasado, empresas consentidas, digámoslo. Hasta el momento se han dado más de 240,000 millones de pesos, ¿sí?, por adjudicaciones directas a contratos para Pemex. Entonces, aquí monto con tu pregunta. Sí. Creo en la voluntad del presidente para combatir la corrupción. Creo firmemente, como en otros propósitos que comulgo con el presidente López Obrador, la vía que está utilizando está equivocada, que no escucha otras propuestas de política pública, no escucha críticas, no escucha sugerencias, y en ese sentido no está poniendo ni siquiera las bases para empezar a combatir la corrupción. De la misma manera que si agarramos a un capo, ahora el último que se agarró, pero si se hubiera agarrado al Chapo o al hijo del Chapo sería lo mismo, con eso, muy bien, ¿sí?, satisfacemos el circo, y qué bueno, porque son gente que ha cometido delitos y que merece estar en la cárcel. Pero con eso no se combate el crimen organizado, y aún si esto acabara bien y en la justicia, no constituye una política anticorrupción. Yo echo en falta, Omar, Jesús, el cumplimiento de las políticas anticorrupción que hizo el presidente López Obrador, y no veo por ningún lado ni el fortalecimiento de las instituciones, ni que se haya modificado la manera en que se compra y se contrata en el Estado. Hemos mostrado que hoy en día hay más contratos por adjudicación directa en toda la administración que incluso con Peña Nieto. No hay padrones de proveedores, no hay padrones de los receptores de beneficios sociales, no se ha reducido la discrecionalidad en el gasto, no se ha aumentado, al contrario, se ha echado para atrás la transparencia. No hemos hecho nada en financiamiento ilegal de campañas. En fin, creo que nos queda de ver el presidente que llegó a la presidencia por un tema legítimo y en el que tiene razón. Bien. El combate a la corrupción, o como él dice, a la inmundicia del pasado. Muchas gracias. Jesús, te pregunto lo mismo. ¿Consideras que estamos ante un cambio de paradigmas basados en esta lucha y combate a la corrupción que se lleva en estos momentos? Sí, primero, financiamiento de campañas, eso le corresponde a los partidos políticos, le corresponde a los legisladores, ¿sí? Esto es en la Cámara de Diputados, eso no es del presidente. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en el caso de Pemex. A mí me queda de ver, por ejemplo, Octavio Romero Oropesa, que ha mantenido a muchos del sexenio pasado y ha despedido incluso a personas que cuestionaron y con evidencias de que Tileno 21, por ejemplo, estaba mal, y fueron personas despedidas por parte de la actual administración de Octavio Romero Oropesa. Me queda muchísimo a deber, no es absolutamente nada transparente en Pemex,
cuando ya dijimos es la caja grande. Ahora, en el tema de que si vamos hacia allá, a acabar con la corrupción y las políticas, yo a quien le tengo fe es esta nueva unidad de inteligencia financiera, esta nueva forma de trabajar. ¿Por qué? Porque ella va tras la huella del dinero. Pero sí, la unidad de inteligencia financiera trabaja solo, de nada le sirve. O sea, tiene que haber una política donde puedan embonar la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Lamentablemente traemos ahí una disputa entre ambos personajes, ¿no? Las razones no las sé yo, pero hay una disputa que no permite que trabajen o por lo menos que estemos viendo nosotros como mexicanos, que estemos viendo que se está atacando la corrupción efectivamente, que no nada más son dichos. Ahora, yo sí creo también en la voluntad del presidente. ¿Por qué? Porque ha sido su discurso desde hace muchísimos años, pero claro, tiene alrededor una cantidad de gente que no está en la misma lógica. Y si él no les ordena, o sea, tú eres el presidente, ordenas, a ver, se hacen los protocolos, se hacen las políticas públicas, por aquí no funcionas, vas para afuera. Así de sencillo. No le estás aplicando, vas para afuera. ¿Cómo que son adjudicaciones directas en la empresa que tiene contratos más grandes? A ver, explícame. Yo puedo entender, por ejemplo, las adjudicaciones directas cuando se trajo la gasolina, cuando con esta crisis del huachicol. De ahí en fuera ninguna otra, ninguna otra yo justificaría como adjudicación directa. Muy bien. Y ahí le debe Octavio Romero Oropeza, le debe muchísimo a la población y al propio presidente. ¿Por qué el presidente lo está permitiendo? Esa es otra pregunta que tendríamos que estarnos haciendo. Y a mí eso no me gusta para nada. Si me lo permites, esa pregunta te la formularé en otro programa. Jesús Cervantes, muchísimas gracias. Reportera de Proceso, gracias, te agradezco que haya estado. Por supuesto, María Amparo, muchísimas gracias. María Amparo Casar, presidenta de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias a ambas por haber estado con nosotros en Canal 14. Muchas gracias a ti, Omar. Un placer estar contigo, Jesús. Un gusto, de verdad, Nos vemos igualmente, María Amparo, y un placer, Omar, estar en Canal 14. El placer fue mío, el placer fue nuestro. Gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Yo soy Omar Cepeda Castro y muy pronto estaremos analizando otros temas en estos programas especiales del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.